¿Y si te digo que cierres los ojos y te imagines escalando el Monte Everest? ¿Puedes imaginártelo? A lo mejor sí, porque es el sueño de mucha gente. De hecho, bueno, es una cosa que a mí me encantaría hacer una vez en la vida. Pero ¿podrías imaginarte hacerlo más de una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? Incluso 10 veces. Bueno, pues eso es de lo que vamos a hablar hoy, de una mujer que ha escalado el Monte Everest 10 veces. Y si además te pido que te imagines quién crees que sería esa mujer, si te digo de cierra los ojos, intentes visualizar cómo te imaginas a esa mujer, seguramente no te imaginas la clase de persona que te voy a decir. Su nombre es Lakpa Sherpa, es una madre soltera que tiene más de 50 años, ha trabajado fregando platos y que ha batido todos los récords. Así que vamos a hablar de su historia, que no es solo una cosa de números, es algo que va más allá, es una historia de supervivencia, de superar barreras y de romper todos los límites. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente y es que es parte de un formato que quiero empezar a hacer. Ya mencioné por aquí que quería empezar a hablar más pues de curiosidades, de cosas de historia, y también parte de lo que quiero empezar a hacer es hablar de mujeres que de una manera u otra pues me han inspirado, y qué mejor que empezar esta clase de vídeos con Lakpa Sherpa. Acabo de ver su documental, que por cierto está en Netflix, y necesitaba comentarlo con alguien porque su historia es tan fascinante que me apetece que todo el mundo sepa algo de ella, porque creo que es una figura que no se conoce demasiado y a mí personalmente me ha parecido admirable. Antes de nada, perdonad que voy con el pelo súper mojado, acabo de salir de la ducha, pero bueno, uno tiene el tiempo que tiene porque en nada se me va a ir la luz, así que quería empezar a grabar, así que aquí estoy con mi merienda, un batidito de vainilla con hielo porque hay 20 grados en Londres, así que vamos a empezar a hablar de Lakpa Sherpa. Pues vamos a empezar hablando un poquito sobre la infancia de Lakpa. Lakpa nace en un pequeño pueblo de Nepal que se llama Shersong, y espero pronunciarlo bien, es un nombre un poquito difícil de pronunciar para mí, en una familia de pastores de yaks. Y por si acaso no lo sabías, porque yo por ejemplo no tenía ni idea, toda la gente que vive en las montañas comparte el mismo apellido, que es Sherpa. Por eso cuando escuchamos de los Sherpas que van al Everest es porque todo el mundo comparte ese apellido. Yo no tenía ni idea de esto. Además, el nombre de pila se elige según el día de la semana en el que nacen. Por ejemplo, como Lakpa nació un miércoles, pues por eso se eligió el nombre de Lakpa. Si hubiera nacido otro día, pues le hubieran elegido otro nombre. Así que supongo que allí pues todo el mundo se llama igual. No lo he dicho, pero ella nació en el año 1973 y no pudo ir al colegio porque, según el sistema nepalí, la educación estaba solo destinada a los hombres. Esto es algo que no sé si sigue pasando, creo que ahora la escolarización ha aumentado un poco, sin embargo creo que sigue habiendo mucha diferencia, si no me equivoco. Si me equivoco, me corregís por aquí. Además, en su familia pues todos los matrimonios eran concertados porque era una costumbre que se hacía en ese momento. Ella no se quería casar y además, según su madre, era demasiado alta, demasiado bruta y demasiado mandona para conseguir un marido, así que como que ningún hombre pues quería casarse con ella. A ella no le daba nada de pena porque la verdad consideraba que estar casada no era como su misión en la vida, ella quería hacer otras cosas. A ella lo que le gustaba era estar al aire libre, le cantaba la montaña y soñaba con algún día poder subirla y poder escalarla, porque en aquel momento el Everest estaba solo reservado para los hombres. Qué novedad, pero así era. Ella veía llegar a los turistas cada año y veía cómo los hombres se convertían en porteadores para poder acompañarlos hasta la cima, pero a las mujeres no se le permitía porque además pues consideraban que no tenían la suficiente fuerza ni la suficiente capacidad para aguantar ese trabajo que era bastante físico. Así que bueno, nuestra Sherpa hizo algo que muchas mujeres han hecho a lo largo de la historia para poder hacer trabajos de hombres, y lo que hizo fue cortarse el pelo. Se cortó el pelo corto, pondré una foto por aquí, se hizo pasar por hombre, vieron que tenía mucha fuerza y que realmente podía hacer el trabajo, así que ahí fue donde empezó a aprender un poco de inglés a base de estar con los turistas. Durante el documental van saliendo distintas imágenes en distintos momentos de su vida. Por ejemplo, sale en el año 2000 que se le hizo una entrevista. No sé muy bien por qué hay tantas entrevistas de ella a lo largo del tiempo. No sé si es porque los turistas o gente que iba al Everest pues hablaba con la gente que estaba allí, no sé muy bien, pero hay como varios rastros de su historia desde el año 2000 más o menos. Allí en esa entrevista ella decía que no quería casarse, que había estado
antes con un hombre, había tenido un hijo con él, pero que pues no se llegaron a casar y él le dejó por otra mujer, entonces estaba como bastante dolida con esto, y que su familia, por haber tenido un hijo fuera del matrimonio, le había dado bastante de lado, no tenía relación con su familia ni volvía a su pueblo. Para poner un poco en contexto, antes de que Lakpa subiera al Everest, hubo otra mujer que ya subió al Everest, que su nombre es, y a ver si consigo pronunciarlo bien, Pasan Lamu Sherpa, lo pondré por aquí por si acaso no lo he pronunciado bien. Esta mujer escaló el Everest anteriormente, pero no consiguió, o sea, llegó a la cima, pero no consiguió bajar, murió allí. Lakpa siempre decía que el alma de esta mujer se había reencarnado en ella y que por eso ella conseguiría llegar a la cima, ¿no? Como que era su destino. Ella tenía una fuerza interior brutal, o sea, aparte de que estaba muy fuerte físicamente, la fuerza que tiene, cómo cree en sí misma es increíble, y entonces siempre tuvo ese presentimiento de que ella lo podía conseguir. Lo que hizo, como también tenía que sacar dinero para sacar a su hijo adelante, decidió abrir una casa de té, y allí pues contaba a quien quisiera escuchar, supongo que ella quería escalar el Everest, a ver si así, pues yo creo que lo hacía como a ver si podía conseguir algún contacto de alguien, ¿no? Pues a lo mejor si hablas con las personas adecuadas, pues alguien te puede poner en contacto con alguien, o alguien te puede decir, oye, pues yo lo voy a hacer y quiero que vengas. De hecho, pues así pasó. Uno de los clientes que tenía conocía al primer ministro de Nepal y dijo, ¿por qué no vas a hablar con él? Y le explicas lo que quieres hacer. Así que ella, con un par, decidió plantarse allí y hablar con el primer ministro, que esto me parece increíble. O sea, la fuerza y la determinación que tiene esta mujer, yo no lo he visto nunca. Y este hombre, que la verdad que se portó muy bien con ella, escribió una carta al primer ministro porque Lakpa no sabía leer ni escribir, y así pues llegó a conocerlo. Se organizó una expedición femenina y ella fue nombrada la líder del grupo. De hecho, es que se le notaba la seguridad en sí misma en la mirada cuando habla en las entrevistas, es que se le nota lo segura y lo fuerte que es. Ella tiene una frase que me parece súper poderosa, que dice así, y es que el miedo no debería impedirnos alcanzar nuevas alturas, y me parece una frase súper potente y muy motivadora para todo lo que quieras conseguir en esta vida. Pero hay que decir que con respecto al resto de mujeres, pues no se llevaba demasiado bien con ellas. Ya hemos mencionado antes que su madre le decía que Lakpa era muy fuerte, muy bruta y muy mandona, así que supongo que el resto de las mujeres también pensaba un poco parecido. Lakpa caminaba demasiado rápido, no esperaba a las compañeras, y claro, pues todo eso las molestaba bastante. Y también en estos momentos es donde se empieza a notar todo el machismo que había también en la expedición. Como ninguna de ellas había escalado el Everest antes, pues necesitaban la ayuda de los hombres, ¿no? Para ayudarlas por dónde tenían que ir, qué es lo que tenían que hacer, un poco prepararlas. Y se escuchaban unos comentarios que es que yo me ponía mala cuando lo estaban diciendo, tipo, no lleves muchas cosas al Everest, que vale, bueno, hasta ese punto me parece lógico, pero algunos le decían, no te lleves maquillaje al Everest. Pero de verdad, ¿a quién se le ocurre? O sea, ¿quién se va a llevar maquillaje al Everest? Es que de verdad, es que cuando escuché esto yo me puse de los nervios. El primer ascenso que hubo fue bastante duro. Muchas de las mujeres que iban cayeron enfermas, otras decidieron bajar, con lo cual solo Lakpa y otra mujer consiguieron llegar al campamento número 4, y a pesar de todo, al final solo Lakpa fue la única mujer que consiguió llegar a la cima. El día que Lakpa hizo su primera cumbre fue el 18 de mayo del año 2000, y así se convirtió en la primera mujer nepalí que consiguió llegar a la cima del Everest y sobrevivir. Como ya hemos dicho, hubo otra mujer nepalí antes que ella que llegó a la cima pero que murió, la que dijimos que Lakpa consideraba que su alma estaba dentro de ella. Y no fue la primera mujer en general. Esto lo he buscado, y es que en el año 1975 hubo una mujer japonesa que se llamaba Junko Tabei, que fue la primera mujer en general que consiguió hacer cima en el Everest. Bueno, como os podéis imaginar, pues todo esto fue un logro brutal. Ella incluso volvió a tener contacto con su familia después de 8 años. De repente pues se sentían muy orgullosos de ella. De hecho, hay una cosa que me da muchísima pena, aunque ella lo cuenta como súper orgullosa. Su padre le dijo que era como un hijo para él, ¿no? Como, digamos, esta categoría de que eres superior, porque ya no eres hija, sino que eres hijo, eres un nivel más. Y esto a mí, yo me morí de pena cuando escuché esto, la verdad, pero lo cuenta con como alegría y ese tal que, pues,
Pues bueno. Y bueno, después de su primera cumbre, Lakpa conocerá a una de las figuras más importantes de su vida. Fue un hombre que se llama George Digmarescu. Pondré el nombre por aquí porque igual aquí la gente tiene nombres muy difíciles de pronunciar, así que si no pronuncio bien algo, ya lo siento. Que era un hombre rumano-americano que había subido al Monte Everest sin oxígeno. Ahí le tienes al tío. En estos momentos, cuando se conocieron, ella no hablaba inglés, pero él, pues, no sé, el lenguaje del amor, supongo, él como que se enamoró de ella, sin hablar con ella. Pero bueno, cosas de este momento. Todo esto te lo cuenta Lakpa. Entonces ella le dijo que volviera al año siguiente y que si volvía al año siguiente pues que podían escalar juntos el Everest. Y así pasó. George volvió al año siguiente, volvieron juntos al Everest y Lakpa hizo su segunda cumbre el 23 de mayo del año 2001. Después de escalar juntos pues decidieron empezar una relación y ella se fue con él a Connecticut, que es donde él vivía, a Estados Unidos. Después de un tiempo pues tuvieron una hija que se llama Sunny y también se casaron. Como a los dos les apasionaba escalar, pues decidieron empezar un negocio de expediciones y en una de ellas fue una de las hermanas de Lakpa que también pues llevaba el montañismo en las venas. Pero ya es en este momento cuando empiezan los problemas. George empieza a revelarse como un hombre bastante agresivo, bastante violento y de hecho pues en una de las expediciones llega incluso a bofetear a la hermana de Lakpa. Ahí es nada. Siguieron con las expediciones, siguieron haciendo cumbres y en 2003 Lakpa hace su tercera cumbre en el Everest y ahí rompe dos récords. Primero, el de más hermanos escalando juntos el Everest, porque en esta expedición fueron su hermano y su hermana y lo subieron los tres. Y después más cumbres hechos por una mujer. Spoiler alert, a partir de ahora todos los récords que hace es rompiendo su propio récord porque ya ninguna mujer ha conseguido hacer lo que ha hecho esta. Es que me parece increíble. Con todo este negocio de escalar el Everest y hacer las cumbres y tal, pues empiezan a hacerse un poco conocidos y de hecho en Nepal pues ella empieza a ser conocida, le empiezan a hacer entrevistas y tal, y a George esto no le gusta mucho y de hecho le pide que oculte su vida con él. Se ve en una entrevista, ella tiene que negar que está casada y que ha tenido una hija, o sea, solo es público, digamos, el primer hijo que tuvo cuando todavía vivía en Nepal, y ya se empieza a ver un poco pues esa cara que ya hemos dicho de George. Empieza a verse que es un hombre muy violento, muy agresivo, una red flag andante, si me preguntas. En 2004 hacen una nueva expedición al Everest desde Connecticut y hay que decir que esta expedición fue un desastre. Un puto desastre. En el documental se pueden ver varias imágenes que la verdad que son una locura. Se ve a George bebiendo cerveza antes de escalar, que esto me pareció, digo, ¿de verdad? Bueno, era hace 20 años, pero ¿quién se pone a beber cerveza antes de escalar? O sea, que es el Everest, que es peligrosísimo. Y además que era el guía, o sea, yo estoy subiendo el Everest con una persona, yo veo que el guía se está emborrachando antes de subir y a mí, digo, perdona, a mí bájame y devuélveme mi dinero. Y claro, ¿qué pasa? Pues cuando mezclas el estar muchos días con la misma gente más el alcohol, ¿qué pasa? Pues que esta persona se volvió agresiva con todo el mundo. De hecho, había un periodista en el grupo, que tengo el nombre por aquí, se llama Michael Kodas. Él estaba pues documentando la expedición y escribió varios artículos contando todo lo que pasaba, todas las peleas, todas las tensiones, todito todo, no se cayó nada. ¿Qué pasa? Que George se enteró y no le hizo nada de gracia. Y lo amenazó con cortar el oxígeno para que no llegara vivo. O sea, imaginaos el miedo. Repito, esta persona era el guía de todos. ¡De todos! Con todas las tensiones que hubo y también a pesar de que hacía un tiempo horroroso, Lakpa consiguió hacer su cuarta cumbre. Este era el año 2004, fue en mayo de 2004. Durante el descenso desapareció un escalador. George quería que la familia de Lakpa subiera para poder encontrar al escalador, pero claro, era muy peligroso. O sea, al final cuando intentas rescatar a alguien tienes que asegurarte de que es algo seguro. De repente puede ser que de una persona en peligro de repente tengas a 5 personas en peligro. Es una cosa que no se hace. Ella se negó a enviar a su familia y entonces George se enfadó muchísimo, así que empezó a golpearla hasta que la dejó inconsciente. Todo esto ocurrió en el campamento base. El periodista que ya he mencionado antes, Michael, sacó fotos de esto
y fue testigo de lo que pasó. A todo esto también nos van poniendo un poco como imágenes y nos ponen en contexto de cómo fue la vida de George para que un poco entendamos de dónde viene, aunque nada justifique su violencia, pero pues cuentan un poco que George fue un refugiado político, que vivió cosas muy duras, seguramente pues maltrato también en su infancia, etc. Como digo, nada de esto justifica su violencia, pero te ponen un poco en contexto pues para que sepas por qué hacía las cosas que hacía. Lakpa en una de sus entrevistas pues menciona que en ese momento ella pues tenía bastante miedo, pero que además una cosa que no tenía era de independencia económica, entonces no se consideraba capacitada para dejarle. Una de las cosas que decía es que George le quitó su poder. A mí la verdad que se me rompió el corazón cuando la escuché hablar así. Como he dicho al principio, Lakpa es una mujer con muchísima fuerza, muchísima entereza, ganas de vivir, ganas de todo, y cuando ves que hablaba así, es que me había quitado el poder, es que no podía ir a ningún lado, es que no le podía dejar porque ¿a dónde iba a ir? La verdad que te destroza por dentro. Además, al poco después, ella descubrió que él estaba con otra mujer. Y encima el tío, es que esto es muy fuerte, encima el tío le puso la excusa que es que los hombres sherpas podían tener más de una mujer, que eran polígamos, entonces pues ¿por qué no iba a poder él estar con otra mujer también? O sea, es que vamos, la cara... Es que me parece increíble, de verdad. No puedo. No puedo. En 2005, Lakpa hizo su quinta cumbre, ya hemos dicho, rompiendo su propio récord de más cumbres realizadas por una mujer. En 2006 hizo la sexta. En esa expedición ella no se encontraba muy allá y es que descubrió que estaba embarazada de su segunda hija con George, que su segunda hija se llama Shiny, que de hecho pues tenía bastante miedo de contárselo a George porque ya estaban en un momento que no estaban nada bien, entonces pues realmente no quería tener esa hija con él, aunque sí que quería tener a la niña, pero no eran las circunstancias ideales. Cuando nace su hija, decide tomarse un descanso de escalar, dejar escalar durante un tiempo para poder cuidar a sus hijas. Y a todo esto, mientras está tomando el descanso, estamos en el año 2006, Michael, el periodista del que hemos hablado de la expedición de 2004, publica un libro que se llama High Crimes, contando todo sobre esta expedición de 2004. Y este libro pues cuenta cosas bastante fuertes, todo lo que pasó, con imágenes, etc. Este periodista sale en el documental y cuenta pues que tuvo sus dudas a la hora de publicar este libro, porque pensaba, ¿y si al publicar George lastima a Lakpa? ¿Y si no publicaba lo que había pasado y George terminaba acabando con su vida? Tenía como esa dicotomía, pero al final decidió publicar un libro. Yo creo que estoy de acuerdo con él. Quizá no sé si hubiera intentado hablar con Lakpa primero para ver qué opinaba. Considero que al final un periodista pues tiene que contar la verdad y los hechos que han pasado, aunque sean dolorosos, pero también supongo que haber hablado con ella hubiera estado bien, sobre todo porque hay imágenes suyas muy sensibles, como por ejemplo cuando ella estaba inconsciente en el suelo, cuando George la estaba golpeando. Las imágenes también se ven en el documental. Entonces, bueno, quizá en ese momento ella no tuvo voz para decir si quiero que salga o no quiero que salga. De hecho, ella creo que en ese momento ni siquiera sabía leer, ni siquiera podía leer lo que se estaba publicando sobre ella. Es un poquito delicado. A raíz de todo esto, George prohíbe escalar a Lakpa, que va a estar 10 años sin poder escalar. Imagínate, para una persona para la que escalar es su vida, que una persona te prohíba hacer lo que más te gusta. Y sin embargo, pues él seguía intentando escalar. En 2010 se fue a hacer una expedición que creo que esta no llega a terminarla, y es que no se cuidaba nada, estaba bastante enfermo, y ese año a George le diagnostican cáncer. Sin embargo, aunque esto pasa y aunque está en ese momento delicado, él sigue siendo una persona bastante violenta, tanto con Lakpa como... No sé si llega a ser violento con sus hijas. Por lo que se da a entender en el documental parece que no, pero es cierto que las hijas son testigos de lo que estaba pasando. La más pequeña, por ejemplo, pues tenía 5 años. Niñas salen en el documental, que ya son adolescentes, cuentan un poco, de hecho se nota que les cuesta hablar del tema y cuentan un poco pues cuál era su experiencia y que
presenciaron cosas pues, que no tenían que haber presenciado. Al final, en uno de estos ataques de George hacia Lakpa, consiguen contactar con una amiga de Lakpa que llama a la policía y consiguen sacar a Lakpa de la casa y la llevan a un refugio para mujeres maltratadas. Ella tenía la autoestima muy baja, Lakpa estaba muy mal, tenía mucho miedo y pensaba pues que no valía para nada, porque además George le había minado muchísimo la moral, le decía, ni siquiera hablas bien inglés, nadie te va a contratar. También cuenta uno de los episodios que él le tiró a un cubo de basura diciéndole, es que esto es lo que tú eres basura. O sea, cuenta episodios muy duros y muy tristes de escuchar. Sin embargo, pues ella consigue salir adelante, consiguió un trabajo en Whole Foods, es una cadena de restaurantes y se consigue divorciar de él. Así que nos alegramos mucho por Lakpa, por poder salir adelante y librarse de ese mamarracho que es lo que es. Pasan unos años, como hemos dicho, Lakpa estuvo 10 años sin escalar, así que nos vamos a 2016. Lakpa vuelve al Everest y consigue su 7ª cima. Esto es muy fuerte. Vuelve a romper el récord de la mujer con más cumbres, que había roto su propio récord. Repito, nadie más ha conseguido lo que ella ha conseguido. Y en el 17 y en el 18 hizo su 8ª y su 9ª cumbre. Increíble, o sea, lo de esta mujer es increíble. En el 2016 pues ya tenía sus 40 y pico años. O sea, me parece increíble que puedas seguir estando en forma para subir el Everest. O sea, me parece una locura. A todo esto, pues George, nuestro querido George, el mamarracho de George sigue estando en escena y sigue intentando manipularla para que ella volviera con él, pero ella sabía que si volvía iba a terminar acabando con su vida. O sea, ella era muy consciente de eso y decía que no lo podía aceptar porque ella sabía que tenía un destino y ella, cuando se muriese, ella quería morirse en paz en la montaña. No quería ninguna otra manera de morir. Me pareció súper poético. También creo que a lo mejor está un poco romantizado lo que es morir en la montaña, porque seguramente te mueras congelado, pero bueno, en su caso creo que es una cosa bonita, ya que ella ha nacido y se ha criado en la montaña, ¿no? Y bueno, después de un tiempo, como ya hemos dicho, George le habían diagnosticado cáncer, al final termina falleciendo por ese cáncer. No se termina curando y acaba falleciendo. Y durante el documental, y este es el motivo por el que se está haciendo el documental, ella se está preparando para hacer su 10ª cumbre en 2022. O sea, esto fue hace 3 años. Es una cumbre, digamos, como muy especial porque se lleva a una de sus hijas con ella. Creo que es la más pequeña. Y también para que entienda su historia, conecte con sus raíces, porque, bueno, sus hijas son hijas de Lakpa, que es nepalí, pero son criadas en América. Entonces, digamos como que les cuesta un poco conectar con esa parte de ella. Además, pues se comparan con otras chicas de su edad, pues que ven que no tienen tantos recursos, que no viven en una casa tan chula, que su madre no habla tan bien inglés. Entonces, como que había momentos en los que se avergonzaban un poco de la madre, empiezan a entender un poco de su historia y ve todo lo que ha conseguido la madre. O sea, es que, tío, tu madre ha escalado el Everest 9 veces. Es que es muy fuerte, que deberías estar muy, muy orgullosa de ella. Y que una persona que ha escalado el Everest 9 veces no la esté sponsorizando nadie, no sea entre, yo que sé, uno de los atletas del mundo, ni nada de eso, y que esté fregando platos, que nada en contra de fregar platos, tenga un trabajo en el Whole Foods, en vez de estar pues sponsorizada por marcas, pues me parece bastante mal, la verdad. El propósito del documental es ver cómo ella se está preparando y cómo va a subir la cima por 10ª vez. Bueno, pues esta vez es que el clima está fatal, que hay mucha tensión y que ella, la Lakpa, tiene una actitud como un poco, no sé, yo lo estaba viendo y yo digo, madre mía, se va a terminar el documental, que esta mujer se muere, no vuelve y ya está, y su hija la está esperando en el campamento base y no va a volver, porque al final lo que tienes que entender es que tú cada vez que subes al Everest te estás jugando la vida. Ella es consciente, igual que mucha gente que sube es consciente de que algo puede ir mal y que te puedes quedar ahí. Por suerte, y menos mal, porque yo sufrí bastante viendo este documental. Esta historia tiene final feliz. El día 12 de mayo del 2022, Lakpa sube por 10ª vez la cumbre del Everest. 10 veces. O sea, es que me parece increíble. Ella dijo en una entrevista que ella quería inspirar a otras mujeres a hacer cosas difíciles y me parece increíble cuando logra subir la cumbre por 10ª vez. Ella tiene 50 años. O sea, es que me parece increíble. También creo que una manera muy bonita de inspirar a la gente es decir, también puedes hacer cosas importantes que no sean en tus 20, puedes hacer cosas importantes en tus 30, en tus 40 y en tus 50. O sea, no pasa nada porque ya no tengas
20 años también puedes seguir viviendo, puedes seguir proponiéndote cosas y puedes seguir haciendo cosas, ¿no? Para toda esa gente que se piensa que una vez cumples 30 se acaba tu vida. Spoiler, yo tengo 31 y no es así y yo me siento mejor que nunca. Y al mí ver mujeres más mayores que yo con 50 años subiendo el puñetero Everest por 10ª vez, a mí me inspira muchísimo, la verdad. Y como ya he dicho, pues esto también, el hecho de que presenciar cómo tu madre está subiendo el Everest por 10ª vez, hace que su hija cambie un poco la manera que la tenía de ver, ¿no? Ya lo hemos dicho, que ella pues nació en Estados Unidos, le daba vergüenza contar pues de dónde venía, dónde vivía, pero cuando la ve completar la cima, pues se da cuenta de que su madre, empieza a ver a su madre como lo que es pues una superheroína. Y bueno, lo más fuerte de todo es cuando Lakpa consigue su 10ª cumbre. ¿Crees que dejó de trabajar en el Whole Foods? No, seguía trabajando allí. Al final del documental hacen como una ceremonia y ella recibe un premio y habla con uno de los patrocinadores que está allí. Uno de los patrocinadores le dice que le va a sponsorizar para todos los objetivos que quiera tener, que eso me parece increíble. Le dice, y ella dice, ay, pues sí, habla con mi hija, que es mi agente, y me mandas un email y tal, porque quiero prepararme expediciones y demás, y de hecho ha sido así. En 2023, esto ya no sale el documental, pero en 2023 ella sube el K2, que es la segunda montaña más alta del mundo. Y por lo que he visto en su Instagram, de hecho he visto una foto suya de hace como 5 días, creo que se está planteando subir el Everest otra vez este año y creo que se va a llevar a una de sus hijas. Igual pronto rompe de nuevo su propio récord, pero bueno, a lo mejor tengo que cambiar el título de este vídeo y decir la mujer que subió el Everest 11 veces, pero bueno, lo de esta mujer me parece alucinante, seguramente lo consiga y si es así pues nos alegraremos mucho por ella. Y eso es todo. No sé si conocíais a Lakpa Sherpa, si habíais escuchado hablar de ella, ¿qué os ha parecido la historia? A mí, lo dicho, es una historia que me inspira muchísimo y me encanta. Es una mujer que me parece increíble, su manera de ver la vida y su fuerza me parecen alucinantes. Dejadme en comentarios qué os ha parecido, si conocíais la historia, si no, ¿qué otras historias os gustaría que contase? Y también, bueno, si os ha gustado esta nueva sección que voy a empezar a hacer, empezando a hablar de historias de mujeres que me inspiran, que me parecen interesantes. Y eso es todo por hoy. Nos veremos pronto en un nuevo vídeo. ¡Chao!